Renuncié a una próspera carrera en Ciudad de México para regresar a Querétaro únicamente por una promesa y por la mujer que amaba. 7 años después, la pequeña empresa de construcción de mi suegro se había transformado en un imperio, y él, que una vez estuvo al borde de la bancarrota, se había convertido en un millonario venerado por la comunidad empresarial. Pero en la gala en su honor esa noche, entre los aplausos y las luces deslumbrantes, me di cuenta de algo que quizás todos los demás sabían excepto yo. Nunca había sido considerado un miembro de la familia Larios. Era simplemente una herramienta para ayudarles a construir su riqueza. Pero cuando decidieron desecharme, olvidaron una cosa crucial, que la persona que los ayudó a ascender también podría hacer que todo su imperio se derrumbara. Hola, mi nombre es Braulio Cortés. Si me hubieran preguntado hace 10 años cómo sería mi vida, me habría reído y les habría hablado de acuerdos millonarios, noches en vela analizando mercados o apretones de manos con titanes financieros en Ciudad de México. Ese era mi mundo. Un mundo de números, estrategias y grandes sueños. Pero la vida, como he llegado a comprender, nunca sigue el plan. Y la historia que estoy a punto de contar no es sobre lo que logré, sino sobre lo que sacrifiqué y lo que aprendí cuando todo parecía desmoronarse. Crecí en los suburbios de Ciudad de México en una familia de clase media ordinaria. No éramos ricos, pero vivíamos cómodamente. Mi padre, un mecánico, siempre me decía, Braulio, el valor de una persona reside en lo que crea, no en lo que hereda. Esas palabras se grabaron en mi mente, convirtiéndose en el principio rector de cada decisión en mi vida. Estudié mucho, me gradué con honores del Tecnológico de Monterrey y rápidamente me hice un lugar en una firma de inversión de primer nivel. A los 25 años, era asesor estratégico, orquestando acuerdos por valor de miles de millones de pesos. Amaba mi trabajo, no solo por el dinero, sino por la sensación de control, la emoción de tomar un desorden caótico de números y convertirlo en un plan perfecto. Era un arte, mi pasión. Entonces conocí a Clara Larios. Fue en un seminario financiero en el centro de Ciudad de México donde me invitaron a hablar. Estaba discutiendo tendencias de inversión sostenible cuando capté su mirada entre la multitud. Clara destacaba entre todos en la sala. No estaba tomando notas frenéticamente ni tratando de hacer preguntas para hacerse notar. Simplemente se sentó allí, escuchando con una sonrisa sutil y segura. Después del seminario, se me acercó, no para hablar de mercados o acciones, sino para desafiar una cita que había usado en mi presentación. ¿Realmente crees que el éxito solo proviene de lo que creas?, preguntó, su tono audaz pero no arrogante. Quedé cautivado desde ese mismo momento. Clara era la hija de Horacio Larios, propietario de un pequeño negocio de construcción en Querétaro. Era inteligente, aguda, pero tenía una gentileza que me hacía sentir que podía ser completamente abierto con ella. Empezamos a salir y rápidamente me di cuenta de que era diferente a las mujeres que había conocido en el mundo financiero, aquellas que a menudo eran demasiado pragmáticas o ambiciosas. Clara tenía sueños, pero también un corazón cálido, siempre hablando de su familia con una mezcla de orgullo y preocupación. Me habló de Construcciones Larios, la empresa de su padre, ahogada en deudas y al borde de la quiebra. Mi papá no lo admitirá, pero necesita ayuda, dijo una vez, con los ojos llenos de inquietud. No sabía entonces que esas palabras cambiarían mi vida 2 años después. Nos enamoramos profundamente. Después de 2 años de noviazgo, le propuse matrimonio en un pequeño parque de Ciudad de México bajo un atardecer resplandeciente. Clara lloró, asintió y me abrazó con fuerza. Nuestra boda tuvo lugar poco después, una ceremonia sencilla pero sentida en Querétaro, su ciudad natal. Todavía recuerdo el momento en que Clara entró, con su vestido de novia blanco, sus ojos brillando como si el mundo existiera solo para nosotros dos. En ese momento, pensé que era el hombre más feliz del mundo. Pero la felicidad, como he aprendido, a menudo viene con costos imprevistos. Justo después de la boda, Clara me contó sobre la grave situación de Construcciones Larios. La empresa no solo estaba en apuros. Estaba siendo aplastada por la competencia y asfixiada por las deudas. Horacio Larios, su padre, era un hombre terco y orgulloso con un ego inflado. Nunca admitiría que necesitaba ayuda, pero Clara sabía que sin intervención, su familia lo perdería todo. ¿Puedes ayudar, Braulio?, preguntó, con la voz temblorosa. La miré a los ojos, vi la mezcla de desesperación y esperanza, y supe que no podía decir que no.
Así que tomé la decisión más grande de mi vida. Renuncié a mi empleo con un sueldo de 7 cifras, dejé Ciudad de México, donde había construido mi reputación y mi carrera, y me mudé a Querétaro, una pequeña ciudad en la que nunca imaginé vivir. Mis colegas en Ciudad de México estaban atónitos. «Estás loco, Braulio», dijo un amigo cercano. «Estás en la cima de tu carrera. Podrías ser director en 3 años». Pero yo solo sonreí y respondí, algunas cosas son más importantes que una carrera. Creía que podía salvar a la familia de Clara y, lo que es más importante, quería demostrarle que estaba dispuesto a sacrificarme por amor. Cuando llegué a Querétaro, la realidad me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Construcciones Larios no solo estaba en apuros, era un desastre. Los registros financieros eran un caos, los contratos se cancelaban a diestra y siniestra, y los empleados estaban desmoralizados. Horacio, mi suegro, me recibió con un frío apretón de manos y una mirada escrutadora. «¿Crees que puedes salvar esta empresa?», preguntó, con un tono lleno de escepticismo. No respondí, solo asentí y me puse a trabajar. Los días que siguieron fueron un maratón agotador. Me quedaba despierto toda la noche analizando datos, renegociando contratos con proveedores, recortando costos innecesarios y encontrando formas de atraer nuevos inversores. Llamé a antiguos contactos en Ciudad de México, pidiéndoles que me conectaran con posibles socios, e incluso volé para reunirme con bancos para asegurar extensiones de préstamos. Todos los días, trabajaba desde antes del amanecer hasta la medianoche solo para mantener a Construcciones Larios con vida un día más. Al principio, Horacio se mostraba reacio a mi presencia. Interrumpía reuniones con frecuencia, cuestionando cada decisión que tomaba con un tono irritado. «Esto puede ser rápido, pero ¿estás seguro de que funcionará?», preguntaba, incluso después de que acababa de convencer a un inversor importante de inyectar capital. Me mordí la lengua, no porque le temiera, sino porque sabía que Clara estaba observando. Quería que estuviera orgullosa, que viera que no era solo un tipo de finanzas de la gran ciudad, sino un esposo dispuesto a hacer cualquier cosa por su familia. Pasaron 7 años en un abrir y cerrar de ojos. Tenía 34 años, mi pelo empezaba a encanecer, mis ojos ya no brillaban como antes. Pero Construcciones Larios se había transformado por completo. De ser una empresa ahogada en deudas, se había convertido en una de las empresas líderes de El Bajío, especializada en infraestructura cívica y energía limpia. Llovían contratos millonarios, y el nombre Larios resonaba con respeto en las conferencias de negocios. Horacio, que una vez fue un pequeño propietario enterrado en deudas, era ahora un millonario admirado por la comunidad de Querétaro. Aparecía en revistas locales, era invitado a hablar en eventos y siempre se jactaba del imperio que había construido. Pero ni una sola vez mencionó mi nombre. En sus discursos en galas o en artículos, Horacio siempre hablaba de su visión y de los esfuerzos de la familia Larios. Yo estaba detrás de él en salones de baile abarrotados, sonriendo y aplaudiendo como todos los demás. Pero en el fondo, sentía un vacío creciente. Había sacrificado mi juventud, mi carrera, mis grandes sueños para salvar esta empresa. Me había agotado trabajando, había rechazado ofertas lucrativas de Ciudad de México, todo para asegurar que Clara y su familia no lo perdieran todo. Y a cambio, no recibí ni una sola palabra de agradecimiento, ni un solo reconocimiento. Clara veía la injusticia. Algunas noches, cuando me sentaba solo en mi oficina, ella entraba, ponía una mano en mi hombro y decía, «Eres mi héroe, Braulio. Puede que mi papá no lo diga, pero sé lo que has hecho». Esas palabras me consolaban, pero no podían llenar la creciente sensación de soledad. Empecé a preguntarme. Había renunciado a tanto, pero ¿valió la pena? No me arrepiento de haber elegido a Clara o a su familia. Pero de pie en la oficina de Construcciones Larios, mirando la tranquila ciudad de Querétaro, no podía evitar preguntarme, ¿es aquí donde realmente pertenezco? ¿Se han desvanecido en el silencio de otros los sacrificios que hice, los sueños que una vez abrigué? Y entonces, cuando Esteban Larios entró en nuestras vidas, todo comenzó a cambiar. No de la manera que esperaba, sino como una tormenta silenciosa que arrasa, erosionando los cimientos que una vez creí inquebrantables. Esteban, el hermano menor de Clara, regresó a México después de 5 años estudiando administración de empresas en España. Todavía recuerdo el día en que entró en la sede de Construcciones Larios.
vestido con un traje azul marino meticulosamente confeccionado, el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa tan segura que rozaba la arrogancia. Horacio, mi suegro, estaba a su lado, con el pecho henchido de orgullo, presentándolo a toda la oficina. Este es Esteban, mi hijo, el futuro de la familia Larios, el que heredará esta empresa. Su voz retumbó como un trueno, y yo, de pie en un rincón de la sala, solo pude asentir en silencio, reprimiendo la inquietud que crecía en mi pecho. No estaba celoso de Esteban. Nunca había buscado competir por el protagonismo de nadie. Pero la forma en que Horacio miraba a su hijo, como si fuera la realización de todos sus sueños, me hizo sentir que poco a poco me estaba convirtiendo en un extraño en la misma casa que había construido. Esteban fue nombrado vicepresidente de operaciones pocos meses después de su regreso, una decisión que causó revuelo en la empresa. No me sorprendió. Horacio siempre había valorado la sangre por encima de todo. Y Esteban, con su prestigioso título de España, era su mayor orgullo. Pero lo que me frustraba era la inexperiencia de Esteban. Nunca había trabajado en el mundo real, nunca había enfrentado la presión de contratos millonarios o las largas noches negociando con inversores. Sin embargo, Horacio le confió los proyectos más grandes de la empresa. Proyectos que me había costado años asegurar a través de una minuciosa construcción de relaciones y un éxito demostrado. Necesita una oportunidad para demostrar su valía, me dijo Horacio en una reunión privada, su tono no dejaba lugar a debate. Asentí como siempre, diciéndome a mí mismo que podría guiar a Esteban, ayudarlo a integrarse. Pero estaba equivocado. Me acerqué a Esteban con buenas intenciones. Lo invité a mi oficina, compartí análisis financieros, expliqué las complejidades de la gestión de proyectos complejos e incluso ofrecí sugerencias sobre cómo tratar con socios difíciles. Pero cada vez que hablaba, Esteban me interrumpía, con los ojos brillando de arrogancia. Lo entiendo, Braulio, decía, su tono implicando que estaba diciendo lo obvio, pero tengo mi propia forma de hacer las cosas. Su forma, como resultó, consistía en ideas audaces pero poco prácticas, planes grandiosos que sonaban impresionantes pero eran totalmente inviables. Traté de corregir el rumbo, sugiriendo ajustes suavemente, pero cuanto más lo intentaba, más me daba cuenta de que Esteban no quería mi ayuda. Me veía como un extraño controlador, alguien que intentaba imponer su autoridad en el imperio de la familia Larios. Las cosas empeoraron cuando Esteban comenzó a interrumpirme en las reuniones. Recuerdo una reunión en particular con inversores de Ciudad de México donde presentaba un plan para expandir nuestros proyectos de energía limpia. Me había preparado durante semanas, cada número y gráfico meticulosamente calculado. Pero en medio de mi presentación, Esteban se levantó de repente, interrumpiéndome con una sonrisa segura. Creo que deberíamos centrarnos más en proyectos comerciales como centros comerciales. ¿El mercado está en auge en este momento? ¿No es así? La sala quedó en silencio, los ojos de los inversores se movieron de mí a él, y luego de nuevo a mí, esperando mi respuesta. Respiré hondo, forcé una sonrisa y dije, es una idea, Esteban, pero debemos considerar los riesgos a largo plazo. Mantuve la voz tranquila, pero por dentro se sintió como una bofetada. Después de la reunión, un viejo inversor me llevó aparte y susurró, ¿estás bien, Braulio? ¿Quién se cree que es ese chico? Los empleados de la empresa también comenzaron a percibir el cambio. Aquellos que una vez habían trabajado codo a codo conmigo, que me habían visto trabajar para salvar a Construcciones Larios del borde de la quiebra, ahora eran reasignados a otros lugares o incluso despedidos bajo el vago pretexto de reestructuración. Captaba sus miradas en los largos pasillos de la sede de la empresa, ojos llenos de pesar, inquietud y un resentimiento silencioso que no se atrevían a expresar. No hablarían, no desafiarían a Horacio o Esteban, pero sabía que sentían la injusticia tanto como yo. Luego vino la gala en honor a Horacio en el Congreso de Negocios de Querétaro, la gota que colmó el vaso. Estaba tras bastidores en las sombras del auditorio abarrotado, viéndolo subir al podio para aceptar el premio al emprendedor del año. Horacio, vestido con un traje perfectamente confeccionado, mostró una sonrisa triunfante, sosteniendo la reluciente placa en alto bajo el foco de luz. La sala estalló en aplausos, los vítores rompían como olas. Pero mientras comenzaba su discurso, cada palabra que pronunciaba se sentía como un cuchillo cortando mi corazón. Habló de su visión, del legado de la familia Larios y de Esteban, el futuro heredero.
Ni una sola frase me mencionó a mí, el hombre que había vertido 7 años de sudor y lágrimas para transformar Construcciones Larios de una ruina desmoronada en un imperio. Sonreí y aplaudí junto con la multitud, pero por dentro sentía un vacío escalofriante. En ese momento, me di cuenta de que no solo era un extraño a los ojos de Horacio. Estaba siendo reemplazado sistemáticamente. No lo confronté. No discutí. Esa no era mi manera. En cambio, elegí permanecer en silencio y observar como un jugador de ajedrez calculando el siguiente movimiento. Sabía que Horacio y Esteban pronto encontrarían una manera de sacarme de la empresa. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque no llevaba el apellido Larios. Los rumores sobre los planes de Horacio de entregarle toda la empresa a Esteban ya circulaban por la oficina, y cada mirada esquiva, cada susurro a mis espaldas lo confirmaba. No era ingenuo. Había visto la forma en que Horacio miraba a Esteban, la fe ciega que depositaba en su inexperto hijo, y sabía que si no actuaba, sería aplastado por su ambición. Así que comencé a construir un plan de contingencia, no por venganza, sino para protegerme. Cada noche, después de que la oficina se vaciara, me sentaba en mi escritorio, recopilando y respaldando meticulosamente cada dato crítico de Construcciones Larios. Contratos, informes financieros, registros de auditoría, todo estaba encriptado y almacenado en un sistema privado al que solo yo podía acceder. Revisé cada transacción importante, guardando recibos, firmas digitales y confirmaciones bancarias. No dejé lugar a errores. Si llegaba el día en que Horacio y Esteban decidieran eliminarme, no podrían borrar lo que había hecho o, peor aún, culparme de sus errores. Cada archivo que guardé, cada número que verifiqué era un ladrillo en el muro que estaba construyendo para protegerme de la tormenta que se avecinaba. Mientras salvaguardaba los datos, mantenía discretamente las relaciones con nuestros principales clientes, personas a las que había convencido, cuya confianza me había ganado a través de innumerables apretones de manos y reuniones tensas. No trabajaban con Construcciones Larios solo por la reputación de Horacio. Se quedaban por mí. Braulio, eres el único en quien confío en esta organización, me dijo una vez un socio de mucho tiempo de Ciudad de México durante un café. Horacio puede presumir todo lo que quiera, pero tú eres el verdadero cerebro. Esas palabras, aunque fugaces, me recordaron que no era invisible. Y sabía que si me iba, no dudarían en seguirme. Contacté a Óscar Benítez, un abogado financiero con el que había trabajado en Ciudad de México. Óscar era agudo, siempre veía más allá del ruido y, lo más importante, me entendía. En una llamada telefónica a altas horas de la noche, le conté todo sobre Horacio, Esteban, los rumores y la injusticia que estaba enfrentando. Braulio, necesitas una estrategia de salida, dijo Óscar, su voz tranquila pero resuelta. Les has dado todo, pero si no lo valoran, tienes que salvarte a ti mismo. Bajo la guía de Óscar, comencé a construir algo que nunca pensé que haría, mi propia empresa. La llamé Cortés y Asociados, una pequeña firma especializada en consultoría de inversiones y reestructuración corporativa. En la superficie, dejé que Cortés y Asociados operara como una rama auxiliar del grupo Larios, manejando proyectos menores para evitar sospechas, pero en realidad, era un movimiento estratégico para liberarme del control de la familia Larios. Registré el negocio discretamente, abrí una cuenta bancaria separada y establecí una pequeña oficina en las afueras de Querétaro donde nadie se daría cuenta. Cada paso fue calculado como un movimiento en una larga partida de ajedrez. No quería confrontar a Horacio o Esteban directamente. Eso solo complicaría las cosas. En cambio, quería una salida limpia, una forma de valerme por mí mismo. Más importante aún, con el consejo de Óscar, incorporé cláusulas especiales en los principales contratos de Construcciones Larios. Estas cláusulas reservaban mis derechos a retirar capital y propiedad intelectual de los modelos financieros que había diseñado. Modelos que habían generado millones para la empresa. Si la estructura de la empresa cambiaba o si me obligaban a irme, esos derechos se transferirían automáticamente a mí o a Cortés y Asociados. No hice esto por codicia, sino porque sabía que Horacio y Esteban no dudarían en desecharme sin reconocer mis contribuciones. Necesitaba un escudo, algo para asegurar que 7 años de sacrificio no se desvanecieran como el humo. El tiempo pasó, pero no de una manera que sanara las grietas. Fue como un río lento, erosionando todo lo que una vez creí sólido. La tensión en el hogar de los Larios se hizo más densa,
como la cuerda tensa de un violín a punto de romperse. Cada día, sentía la brecha cada vez mayor entre Clara y yo. No porque discutiéramos o estuviéramos físicamente distantes, sino por algo intangible, mucho más profundo. La confianza. Por las noches, cuando volvía a casa, Clara todavía estaba allí, todavía cocinando mis platos favoritos, todavía sonriendo cuando entraba por la puerta. Pero su sonrisa había cambiado. Ya no transmitía una calidez incondicional, sino que parecía un velo que ocultaba algo que no quería decir. Empecé a preguntarme, ¿realmente entendía por lo que estaba luchando? ¿O había elegido hace mucho tiempo ponerse del lado de su familia? Una tarde de octubre, después de una reunión particularmente agotadora, sentí que ya no podía permanecer en silencio. Conduje a casa, decidido a tener una conversación honesta con mi esposa. Clara, comencé, mi voz ronca por el largo día. Tenemos que hablar. Ella levantó la vista, dejando su libro, y capté un destello de inquietud en sus ojos. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme, pero las emociones dentro de mí surgieron como una ola. No pude contenerme. Lo he intentado, Clara. He dado todo para salvar esta empresa, para asegurarme de que tu familia no lo perdiera todo. Renuncié a Ciudad de México, a mi carrera, solo para asegurar que tu padre y Esteban pudieran mantener la cabeza en alto. Pero ahora, siento que me están empujando fuera del mismo lugar en el que vertí mi sudor y mis lágrimas. Hice una pausa, esperando su respuesta. Clara se quedó quieta, con las manos fuertemente entrelazadas, los ojos fijos en el suelo. Continué, mi voz temblando con las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Tu padre ya no confía en mí. Vigila cada uno de mis movimientos, cuestiona cada decisión como si yo fuera un extraño. Y Esteban, no es solo inexperto. Me falta el respeto deliberadamente, desestima todo lo que he hecho. No puedo seguir trabajando en un ambiente donde se ha perdido la confianza. Clara, simplemente no puedo. La miré, esperando una chispa de empatía, una señal de que entendía por lo que estaba pasando. Pero Clara permaneció en silencio demasiado tiempo, hasta que sentí que mi corazón se oprimía. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos ya no eran los de la mujer que una vez me abrazó y me llamó su héroe. Eran fríos, desconocidos, como si estuviera mirando a una extraña. Braulio, dijo, su voz plana. Mi padre solo está haciendo lo correcto para la empresa. Y Esteban, merece una oportunidad para demostrar su valía. Es familia. ¿Lo entiendes, verdad? Sus palabras cortaron como un cuchillo, afiladas y precisas, atravesando directamente mi corazón. Me quedé helado, no de ira, sino de un dolor más profundo, el dolor de la traición. Clara, la mujer por la que había sacrificado todo, la que pensé que siempre estaría a mi lado, ahora elegía a su familia por encima de mí. Abrí la boca, queriendo decir algo, preguntar si los 7 años que había dado significaban algo para ella. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, incapaces de escapar. Clara continuó, su voz ahora teñida de un filo frío, como si intentara convencerse a sí misma. Estás siendo demasiado sensible, Braulio. Eres parte de esta familia, pero necesitas aprender a aceptar tu papel. No todo gira en torno a ti. Esas palabras golpearon como una bofetada, no porque fueran crueles, sino porque confirmaron lo que había temido durante mucho tiempo. A los ojos de Clara, ya no era el esposo que una vez amó, sino simplemente una pieza en el rompecabezas más grande de la familia Larios. La conversación terminó en un pesado silencio. Clara se levantó y caminó hacia el dormitorio sin decir una palabra más. Me quedé solo en la sala, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Cada sonido era como una cuenta regresiva para el tiempo que me quedaba en este mundo. Me levanté, caminé hacia mi estudio y cerré la puerta para aislarme de la realidad. Había esperado que ella, al menos, me entendiera, que estuviera a mi lado cuando el mundo me diera la espalda. Pero ahora me daba cuenta de que estaba verdaderamente solo. Los meses siguientes fueron una serie de días largos y solitarios. Todavía iba a la oficina de construcciones Larios cada mañana, trabajando con la precisión de una máquina, pero la atmósfera a mi alrededor había cambiado. Los empleados que una vez me respetaron ahora hablaban con frases cortas, sus ojos evitando los míos. En las reuniones, mi voz era ahogada por las fanfarronadas de Esteban o los asentimientos de aprobación de Horacio.
Una vez fui yo quien moldeaba las estrategias, convirtiendo números caóticos en oportunidades, pero ahora era simplemente un nombre desvanecido en las actas de las reuniones. Sentí que el aislamiento se cernía sobre mí como una soga invisible alrededor de mi cuello. Pero no me dejé desmoronar. Cada noche en mi pequeña oficina, revisaba mi plan de contingencia, asegurándome de que Cortés y asociados, mis archivos encriptados y las relaciones que mantenía discretamente estuvieran seguros. Sabía que lo peor estaba por venir y tenía que estar preparado. Un lunes sombrío, con un cielo gris cubriendo Querétaro, recibí un correo electrónico de Horacio. Solo una línea. Reunión a las 9 de la mañana. Sala de juntas. No llegues tarde. El tono era frío, desprovisto de explicación. Miré el correo, sintiéndome como un soldado convocado al patíbulo. Me puse mi traje gris, ajusté mi corbata frente al espejo y me miré. Mi rostro permanecía tranquilo, pero mis ojos delataban las cicatrices invisibles de los últimos meses. Sabía que hoy sería el día del juicio final. La sala de juntas en el piso 12 de Construcciones Larios se sentía tan fría como una tumba. Horacio se sentaba a la cabeza de la mesa, su traje negro acentuando su rostro severo, sus ojos afilados como cuchillos. Esteban se sentaba a su lado con su familiar traje azul marino, una media sonrisa de suficiencia parpadeando en sus labios. Clara estaba allí, sentada frente a mí, pero no me miraba a los ojos. Tenía la cabeza gacha, las manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa como si tratara de escapar de lo que estaba a punto de suceder. Dos de los miembros de confianza de la Junta de Horacio, el señor Tellez y la señora Camacho, se sentaban en silencio, con los ojos fijos en los papeles que tenían delante. El aire en la habitación era pesado, como si todos supieran lo que venía, pero nadie quisiera ser el primero en hablar. Horacio no me hizo esperar mucho. Se levantó, carraspeó y habló con una voz tan fría como el hielo. Braulio, a partir de hoy, ya no eres parte del grupo Larios. Su declaración golpeó como un trueno, pero no me sorprendió. Había visto venir este día desde hacía mucho tiempo. En las miradas sospechosas de Horacio, en la arrogancia de Esteban, en el silencio de Clara. Continuó, su voz firme pero autoritaria. Necesitamos una nueva dirección, una nueva visión. Lo has hecho bien, pero esta empresa necesita sangre Larios para seguir adelante. Su razonamiento era vago, ensayado, un discurso hueco destinado a enmascarar la verdad. Ya no era bienvenido porque no era un Larios. Miré directamente a los ojos de Horacio, sin parpadear. No sentí ira, ni conmoción, solo una calma fría como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, observando desde la distancia. Esteban se sentó allí, tratando de ocultar una sonrisa triunfante, pero la vi brillar en el rabillo de su ojo. Clara mantuvo la cabeza baja, negándose a mirar hacia arriba. Quería que me mirara a los ojos, aunque solo fuera una vez, para saber si realmente estaba de acuerdo con esta decisión, pero no lo hizo. Su silencio dolió más que cualquiera de las palabras de Horacio. Me levanté lentamente, ajustando mi corbata y sonreí, una sonrisa leve, no de alegría, sino porque sabía que estaba listo. Gracias por dejar claro lo que más valoran, dije, mi voz deliberada, cada palabra cuidadosamente tallada. Porque pronto pagarán el precio con exactamente eso. Mis palabras no fueron fuertes ni airadas, pero fueron suficientes para hacer que Horacio se detuviera. Lo vi parpadear, un destello de inquietud cruzando su rostro severo. Esteban frunció el ceño como si no estuviera seguro de lo que quería decir. Clara por fin levantó la vista, pero sus ojos solo se encontraron brevemente con los míos antes de apartarse. Nadie dijo una palabra más. Salí de la sala de juntas, sintiendo el peso de sus miradas en mi espalda. El silencio era sofocante, roto solo por el sonido de mis zapatos en el suelo de madera. No discutí, no me defendí. No lo necesitaba. Todo lo que necesitaba estaba en mi plan de contingencia. Los archivos, las relaciones, Cortés y asociados. Me había preparado para este día hace mucho tiempo, y ahora solo tenía que seguir caminando. En mi escritorio, recogí algunos objetos personales. El reloj que mi padre me dio cuando me gradué de la universidad, el bolígrafo que usé para firmar los primeros contratos importantes de Construcciones Larios, y la foto de boda enmarcada de Clara y yo. Miré la foto, su sonrisa radiante de ese día, y un dolor agudo me apuñaló el pecho.
Coloqué cuidadosamente el marco en una caja, asegurándome de que no se rompiera, aunque sabía que lo que representaba había comenzado a agrietarse hacía mucho tiempo. Azucena, mi asistente de toda la vida, apareció en la puerta de la oficina, con los ojos rojos. ¿Realmente se va, señor Cortés?, preguntó, con la voz temblorosa. La miré, esbocé una leve sonrisa y dije, a veces, para construir algo más fuerte, primero tienes que dejar que se caiga. Ella asintió como si entendiera, pero sabía que también temía por su propio futuro en esta empresa. Salí de la sede de Construcciones Larios al mediodía, la dura luz del sol brillando en el letrero de la compañía, un letrero para el cual yo había diseñado la estrategia financiera para mantenerlo en pie. Me alejé sin mirar atrás, aunque sentía que un capítulo entero de mi vida quedaba atrás. Pero no tenía remordimientos. Había hecho todo lo que pude, y ahora necesitaba hacer lo correcto para mí. Desde detrás de la ventana de cristal en el piso 12, Horacio observó mi figura desaparecer por la acera. No lo vi, pero sabía que estaba allí, lidiando con una mezcla de alivio por haber eliminado una amenaza e inquietud por el peso de mis últimas palabras. Los días después de que dejé Construcciones Larios, Querétaro permaneció tan sereno como siempre. Los arces ardían en rojo bajo el sol de otoño. Las pequeñas calles bullían de tráfico, y la brumosa mañana todavía llevaba el aroma de la hierba recién cortada. Pero dentro de la sede del Grupo Larios, podía imaginar el cambio de ambiente. Horacio y Esteban, regodeándose en la confianza de quienes creían haber ganado, probablemente pensaron que todo volvía a la normalidad. Creían que al eliminarme, habían despejado el camino para el legado de los Larios que tan orgullosamente defendían. Pero estaban equivocados. No necesitaba estar allí para hacerles sentir el peso de mi ausencia. Apenas una semana después, comenzaron a surgir las primeras señales de problemas, como pequeñas grietas en una capa de hielo, señalando un colapso inminente. Recibí una llamada de Óscar Benítez, mi abogado, una tarde mientras estaba sentado en la modesta oficina de Cortés y Asociados, amueblada solo con un simple escritorio de madera y algunos estantes apilados con documentos. Braulio, dijo Óscar, su voz rebosante de emoción. ¿Sabes lo que está pasando en el Grupo Larios? Sus principales clientes están retrasando la firma de nuevos contratos. Dicen que necesitan reevaluar las capacidades de liderazgo de la empresa después de tu partida. Sonreí, no por despecho, sino porque lo había anticipado. Socios como el señor Jiménez de Energéticos del Bajío o la señora Lara de Tecnoverde no trabajaban con Larios por la reputación de Horacio. Se quedaban por mí, por las noches que pasé perfeccionando contratos, las llamadas a medianoche para resolver crisis y la integridad que aporté a cada acuerdo. No hice nada para provocar este cambio. No lo necesitaba. Las relaciones que había construido durante 7 años no se basaban en promesas vacías ni en apretones de manos llamativos, sino en la confianza. Y ahora, conmigo fuera del Grupo Larios, esa confianza comenzaba a abandonarlos. Varios inversores clave que habían invertido millones en los proyectos de la empresa comenzaron a pausar su financiación. Necesitamos más tiempo para revisar, decían. Pero yo sabía la verdadera razón. No confiaban en las capacidades de Esteban, y ya no veían a Horacio como un ancla fiable. El flujo de caja de Larios comenzó a estancarse como un río bloqueado por una presa invisible. Mientras tanto, recibí correos electrónicos inesperados de antiguos socios. Una mañana, mientras revisaba números en Cortés y Asociados, llegó un correo de la señora Lara. Braulio, escribió, gracias por todo lo que has hecho por nosotros a lo largo de los años. Si tienes algún proyecto nuevo, házmelo saber. Me gustaría trabajar contigo directamente. Esas breves y sentidas líneas fueron como un rayo de luz en la oscuridad. Otro socio, el señor Jiménez, incluso me llamó directamente. Donde tú vayas, yo te sigo, dijo, su risa resonando a través del teléfono. Horacio puede ser todo lo engreído que quiera, pero tú eres el que hacía que las cosas funcionaran. Le agradecí, manteniendo la voz firme, pero por dentro sentí una silenciosa validación. No era tan invisible como Horacio y Esteban pensaban. En el Grupo Larios, escuché que Esteban estaba haciendo una rabieta. Esto es una conspiración, gritó en una reunión, según Azucena, que todavía me enviaba actualizaciones discretas por texto. Braulio está tratando de sabotear nuestra reputación. Me culpó, acusándome de poner a los clientes e inversores en su contra.
Pero la verdad era que no necesitaba hacer eso. Simplemente hice mi trabajo como siempre, y el mundo comenzó a ajustarse a la verdad. Horacio, por otro lado, no mostró su ira públicamente. Pero sabía que estaba preocupado. Las cosas empeoraron cuando apareció un artículo en el Diario Empresarial de Querétaro. El audaz titular decía: el Grupo Larios se tambalea tras la partida del asesor estratégico Braulio Cortés. El artículo, escrito por una aguda reportera llamada Elena Cárdenas, no se contuvo. Braulio Cortés, ampliamente considerado como el cerebro detrás del resurgimiento del Grupo Larios, dejó la empresa en una decisión controvertida, afirmaba el artículo. Fuentes dicen que Cortés fue el verdadero arquitecto de los principales contratos y estrategias financieras que sacaron a Larios del borde de la bancarrota para convertirlo en un actor regional líder. Su partida ha dejado a socios e inversores cuestionando el futuro de la empresa. Leí el artículo en mi pequeña oficina, una taza de café frío en mi escritorio, y sentí una silenciosa satisfacción. No porque quisiera ver a Larios colapsar, sino porque por fin se reconocía la verdad. Según Azucena, Horacio se enfureció al leer el artículo. Convocó al equipo de relaciones públicas, ordenándoles que silenciaran todos los rumores e incluso amenazando con demandar al periódico por difamación. Pero cuanto más intentaba suprimirlo, más rápido se difundía la noticia. Comenzaron a aparecer otros artículos en línea. Los foros de negocios empezaron a bullir. Y el nombre de Braulio Cortés se convirtió en un tema de discusión más que nunca. Mientras tanto, no dije nada. No lo necesitaba. Simplemente trabajé como siempre en Cortés y Asociados. En solo 3 semanas, Cortés y Asociados aseguró 3 importantes contratos de consultoría. Uno de ellos fue con Energéticos del Bajío, el mayor socio del Grupo Larios durante los últimos 5 años. Cuando el señor Jiménez firmó el contrato conmigo, me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que mis huesos podrían romperse. Eres el verdadero negocio, Braulio, dijo. No me importa la reputación de Larios. Me importa la competencia, y tú la tienes. Sonreí, le di las gracias y volví al trabajo. No necesité declarar la victoria ni tomar represalias públicamente. Lo que hice, mi integridad, mi profesionalismo, mi competencia habló por mí. Los clientes comenzaron a llamarlo el defecto Cortés. Decían que era cuando alguien, por pura honestidad y habilidad, inclinaba el mercado a su favor sin necesidad de gritar o alardear. No estaba seguro de merecer el nombre, pero sabía que cada nuevo contrato, cada apretón de manos era un testimonio del hecho de que tenía razón en no dejar que la traición me arrastrara. Mientras tanto, en el Grupo Larios, las cosas comenzaron a desmoronarse. Esteban, según Azucena, se volvió frenético a medida que los ingresos caían en picado. Los proyectos principales se detuvieron debido a la falta de capital de trabajo, y los empleados comenzaron a preocuparse por su futuro. Horacio intentó contactar a socios de larga data, pero sus llamadas fueron recibidas con educados rechazos. Lo revisaremos más tarde, decían. Pero yo sabía que estaban esperando algo, o a alguien más. Por primera vez en años, supe que Horacio tenía miedo. No de mí, sino de la verdad que había intentado negar. Su reputación, su poder, su legado se tambaleaban, y no podía hacer nada para detenerlo. Yo, mientras tanto, permanecí en silencio. No necesitaba hablar ni justificarme. Mi primer contraataque no fue una guerra mediática ni una demanda ruidosa. Fue la afirmación silenciosa de mi credibilidad y confianza. Cosas que Horacio y Esteban nunca podrían reclamar. Me senté en la pequeña oficina de Cortés y Asociados, mirando el cielo nocturno de Querétaro. Y por primera vez en meses, sentí una sensación de alivio. No porque hubiera ganado, sino porque sabía que estaba en el camino correcto. En los días que siguieron, me concentré en construir Cortés y Asociados paso a paso, contrato por contrato, apretón de manos por apretón de manos. Mi pequeña oficina en las afueras de Querétaro se convirtió en un centro de nuevas ideas donde yo, junto con mi equipo, Mía, mi entusiasta nueva asistente, y algunos otros empleados jóvenes, trabajamos con una pasión que no había sentido en mis últimos meses en el Grupo Larios. Pero mientras yo forjaba un futuro, el Grupo Larios, el imperio que una vez había salvado, se resquebrajaba desde dentro, y esas grietas se hacían demasiado grandes para ocultarlas. Apenas unas semanas después de mi partida, el Grupo Larios se sumió en una grave crisis. Azucena,
que se mantenía en contacto a través de breves mensajes de texto, me dijo que proyectos clave, los que yo había estrategizado meticulosamente, se estaban paralizando. Un proyecto de construcción de una autopista en las afueras de Querétaro se detuvo porque el contratista se negó a continuar sin garantías financieras. Un importante proyecto de energía limpia, que alguna vez fue el orgullo de la empresa, fue cancelado cuando el socio se retiró, citando una falta de confianza en el liderazgo actual. Los bancos, que una vez habían sido generosos con Larios gracias a mis impecables informes financieros, ahora endurecieron el crédito y detuvieron los desembolsos debido al riesgo excesivo. Azucena escribió en un mensaje: todo es un caos, Braulio. Nadie sabe qué hacer. Los accionistas del grupo Larios que una vez habían aplaudido a Horacio en fastuosas galas de negocios se convirtieron en críticos implacables. Celebraron reuniones de emergencia, exigiendo que Horacio y Esteban proporcionaran soluciones o renunciaran. Dicen que la empresa está perdiendo el control, transmitió Azucena, su voz en los mensajes teñida de preocupación. Un accionista importante incluso mencionó tu nombre, diciendo: todo comenzó a desmoronarse después de que te fuiste. Leí su mensaje, sintiendo una mezcla de extrañeza y familiaridad. No quería que Larios colapsara, no porque me importaran Horacio o Esteban, sino porque pensaba en empleados como Azucena, que habían sudado junto a mí en los momentos más difíciles. Pero Esteban, con su inexperiencia y arrogancia arraigada, solo empeoró las cosas. En un intento desesperado por salvar la situación, firmó un acuerdo de inversión con un socio de alto riesgo, una turbia firma financiera de Ciudad de México sobre la que había advertido a Horacio años antes. El acuerdo, según Azucena, fue un desastre. La empresa perdió cientos de millones de pesos cuando el socio no cumplió, dejando a Larios con una nueva pila de deudas y sin capital para recuperarse. Esteban pensó que era más listo que todos, escribió Azucena. Ahora toda la oficina está en pánico. La prensa financiera no perdió el tiempo en informar sin piedad. Un artículo en la revista de negocios del Bajío publicó el titular: El imperio Larios se tambalea, el costo de la codicia y la terquedad. El artículo pintaba a Horacio como un líder codicioso y miope que desperdició la oportunidad al expulsar al activo más crítico de la empresa, yo. Braulio Cortés, el asesor estratégico que sacó a Larios del borde de la bancarrota a la dominación regional, ahora está construyendo su propio imperio con Cortés y asociados, afirmaba el artículo. Mientras tanto, Horacio Larios y su hijo Esteban parecen estar llevando a la empresa a una crisis ineludible. Leí esas líneas en mi pequeña oficina, la lámpara de escritorio iluminando mi rostro, y sentí una silenciosa satisfacción. No porque quisiera que Horacio fuera humillado, sino porque la verdad finalmente estaba al descubierto. Aquellos que una vez habían halagado a Horacio, invitándolo a hablar en eventos de negocios, ahora le daban la espalda sin dudarlo. Las conferencias y cenas en Querétaro dejaron de enviarle invitaciones. Azucena contó cómo Horacio una vez intentó asistir a un evento local, pero fue cortésmente rechazado con la excusa de que la lista de invitados estaba llena. El hombre que una vez había estado en un escenario sosteniendo un premio al emprendedor del año era ahora objeto de burlas susurradas. El imperio Larios, como lo llamaba la prensa, no solo se tambaleaba. Se estaba desmoronando, y todo Querétaro estaba observando. Clara, lo sabía, estaba empezando a ver el error de su padre. Azucena me dijo que Clara aparecía a menudo en la oficina con ojos cansados, tratando de mediar en las discusiones entre Horacio y Esteban, pero sin éxito. Una vez, le confió a Azucena: mi padre se equivocó al dejar ir a Braulio. No sé cómo arreglar esto. Cuando Azucena me transmitió esas palabras, mi corazón dolió. Quería estar enojado con Clara, culparla por no apoyarme, pero no podía. Estaba atrapada entre el amor y la lealtad, y ahora estaba viendo a su familia desmoronarse. Pero para mí, era demasiado tarde. No podía volver. No después de lo que había sucedido. Dentro del grupo Larios, la atmósfera se volvió cada vez más sofocante. Los empleados estaban ansiosos, inseguros de si su próximo cheque de pago llegaría a tiempo. Algunos gerentes senior que habían trabajado directamente conmigo comenzaron a contactar a Cortés y asociados discretamente. Una tarde, recibí un correo electrónico de Tomás Cárdenas, un exdirector de proyectos en Larios. Braulio, escribió, ya no puedo quedarme aquí. Larios se está desmoronando y quiero trabajar contigo. ¿Tienes un lugar para mí? Respondí de inmediato, invitándolo a la oficina para discutir. Tomás no fue el único.
Otros 2 gerentes se pusieron en contacto, y me di cuenta de que la reputación de Cortés y Asociados se estaba extendiendo, no solo por mí, sino por aquellos que creían que podía ofrecer un futuro mejor. Mientras tanto, Esteban estaba fuera de control. Azucena dijo que se volvió volátil, gritando a los empleados durante las reuniones, culpando a todos menos a sí mismo. Dice que los socios nos traicionaron, escribió Azucena. Pero todos saben que el problema es él. Esteban, con su confianza ciega, había cavado su propia tumba, y cada decisión equivocada solo la profundizaba. Horacio, lo sabía, podía ver venir el colapso, pero su orgullo no le permitía admitir la derrota. Azucena dijo que a menudo se sentaba solo en su oficina, con la mirada perdida, mirando informes financieros que brillaban en rojo. Una vez lo escuchó murmurar, «Puedo arreglar esto. No lo necesito a él». Pero la verdad era que no podía. Había apostado todo a Esteban, al legado de Larios. Y ahora estaba pagando el precio. Creía que aún podía salvar las apariencias luchando hasta el final. Pero ese honor, lo sabía, no era más que una cáscara vacía, frágil como el cristal. Mientras mi trabajo comenzaba a encontrar su ritmo al otro lado de la ciudad, el grupo Larios se fracturaba. Los mensajes de Azucena se volvieron menos frecuentes, pero cada uno que enviaba estaba cargado de desesperación. La empresa se está derrumbando, Braulio, escribió en un texto a altas horas de la noche. Los bancos se niegan a liberar fondos. Los accionistas amenazan con demandas, y los empleados están renunciando en masa. Leí su mensaje, mi corazón se hundió. Respondí, breve pero sincero. Resiste, Azucena. Si lo necesitas, Cortés y Asociados siempre tendrá un lugar para ti. Pero en el fondo, sabía que ella todavía se aferraba a una débil esperanza de salvar a Larios, aunque solo fuera un poco. Clara, escuché, estaba haciendo todo lo posible para evitar que su familia se desmoronara. Una vez, Azucena la escuchó decirle a un colega, le dije a papá que necesitábamos a Braulio. ¿Él tiene que arreglar esto? Cuando Azucena me transmitió esas palabras, un dolor sordo se extendió por mi pecho. No porque quisiera volver, sino porque recordaba a la Clara de los primeros días. La mujer que me miraba con ojos brillantes de fe, que me tomó de la mano y me llamó su héroe. Pero ahora solo intentaba proteger algo que ya se había podrido, aunque en el fondo sabía que estaba más allá de la salvación. Horacio, con un orgullo más grande que el imperio que había construido, inicialmente rechazó cualquier sugerencia de contactarme. Azucena dijo que una vez gritó en una reunión, «No necesito a ese tipo. El grupo Larios es mío, y lo salvaré». Pero a medida que los bancos comenzaron a embargar activos, los proyectos principales fueron cancelados y los accionistas amenazaron con retirar sus inversiones por completo. No le quedaba otra opción. Azucena me envió un mensaje de texto, «Vienen a verte, Braulio». Clara convenció a su papá, pero no estoy segura de que se trague su orgullo. Leí el mensaje, sintiéndome como un soldado preparándose para la batalla. No me sorprendió. Sabía que este día llegaría. Esa mañana, Querétaro estaba envuelta en gris, con una ligera llovizna que desdibujaba los vibrantes arces rojos. Estaba en la oficina de Cortés y Asociados revisando un nuevo contrato con Energéticos del Bajío cuando Mía llamó a la puerta. «Braulio, hay 2 personas aquí para verte», dijo, su voz vacilante. «Dicen que son Horacio y Clara Larios». Respiré hondo, asentí y dije, «Déjalos pasar». Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino porque sabía que esta sería la confrontación final, no solo con Horacio, sino con mi pasado. Entraron, y el aire en la pequeña habitación se volvió pesado de inmediato, como si llevara el peso de todos los años pasados. Horacio, con un traje negro, ahora ligeramente arrugado, se mantenía erguido, tratando de mantener su aire de autoridad, pero sus ojos delataban agotamiento y desesperación. Clara estaba a su lado con un abrigo gris, el pelo cuidadosamente recogido, pero sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando antes de venir. Me levanté, asentí a modo de saludo y los invité a sentarse en la pequeña mesa de reuniones. «Horacio, Clara», dije, mi voz tranquila. «No esperaba verlos aquí en estas circunstancias». Horacio carraspeó, pero Clara habló primero. «Braulio», dijo, su voz temblorosa pero resuelta. «Necesitamos tu ayuda. El grupo Larios se está derrumbando.
Mi padre. Nos equivocamos al dejarte ir. Eres el único que puede salvar esta empresa. Sus palabras cortaron como un cuchillo. No porque dolieran, sino porque llegaron demasiado tarde. La miré a los ojos, buscando a la mujer que una vez amé. Pero todo lo que vi fue impotencia y arrepentimiento. Horacio, sentado a su lado, estaba visiblemente irritado por la admisión de culpa de su hija. Intervino, su voz baja y tensa como si intentara recuperar el control. Braulio, no estoy aquí para disculparme. Pero tú sabes cómo dirigir esta empresa. Vuelve. Ayúdanos a superar esta crisis, y me aseguraré de que te traten con justicia. Su oferta era hueca, carente de sinceridad, como si todavía creyera que podía darme órdenes como antes. Me senté en silencio, mirando directamente a los ojos de Horacio, luego a Clara. La tensión en la habitación era palpable. El sonido de la lluvia golpeando la ventana era el único ruido. Horacio, dije, mi voz lenta pero aguda. Lo que está pasando en el grupo Larios es la consecuencia de tu propia codicia y arrogancia. Elegiste a Esteban. Elegiste tu legado. Y me echaste. Di 7 años para salvar esta empresa, y nunca lo reconociste. Ahora, cuando todo se está desmoronando, vienes aquí y me pides que arregle tus errores. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Las manos de Horacio se apretaron, su rostro enrojeció, pero no dijo nada. Clara, con voz casi suplicante, habló de nuevo. Braulio, por favor. Sé que nos equivocamos. Sé que yo me equivoqué. Pero esta no es solo la empresa de mi padre. Es tu trabajo, el sueño que construiste. No puedes dejar que se derrumbe. Sus ojos brillaban con lágrimas. Y por un momento, vi a la Clara de hace mucho tiempo, la que me tomó de la mano bajo un atardecer de Ciudad de México. Pero luego recordé su mirada fría durante la conversación de aquella noche cuando eligió a su familia por encima de mí. Negué con la cabeza, mi voz suave pero firme. Clara, hice todo lo que pude por Larios. Pero no puedo salvar a gente que no quiere ser salvada. Es demasiado tarde. Horacio, incapaz de contenerse más, golpeó la mesa con la mano, haciendo que mi taza de café temblara. ¿Quién te crees que eres, Braulio?, rugió, su voz temblando de ira. Solo eres un consultor, un empleado. ¿Crees que puedes destruirme a mí y a mi empresa? Se levantó bruscamente, señalando mi cara, sus mejillas enrojecidas como si fuera a explotar. Te arrepentirás de haberte atrevido a desafiarme. Clara intentó apartarlo, pero Horacio se zafó, derribando una silla en su furia. Me quedé quieto, impávido, mi voz firme. Horacio, dije con calma. Yo no destruí a Larios. Lo hiciste tú. Presioné un botón en mi escritorio, llamando a seguridad. 2 hombres uniformados aparecieron en la puerta, sus ojos esperando instrucciones. Por favor, acompañen al señor Larios y a la señora Larios afuera, dije, mi tono suave pero inflexible. Horacio gritó algunos insultos más, pero no escuché. Solo miré a Clara, que inclinó la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No dijo nada más, siguiendo en silencio a su padre fuera de la oficina. Semanas después de esa caótica reunión, las noticias sobre el grupo Larios barrieron Querétaro como una tormenta. Una mañana, mientras leía el periódico en la oficina de Cortés y Asociados, un titular en el Diario Empresarial de Querétaro me llamó la atención: el grupo Larios se declara oficialmente en bancarrota. El artículo detallaba cómo la empresa ya no podía cumplir con sus obligaciones de deuda, habiendo perdido toda liquidez después de que los accionistas retiraran su capital en masa. Los bancos, sin paciencia, embargaron los activos colaterales, desde la sede de la empresa en el centro de Querétaro hasta su costoso equipo de construcción. Proyectos importantes como el desarrollo de la autopista y el complejo de energía limpia en los que había puesto mi corazón fueron abandonados a mitad de camino, dejando estructuras de acero oxidadas bajo el sol de otoño. La prensa lo llamó el colapso más catastrófico en la historia empresarial de Querétaro. Y no pude evitar sentir una punzada de amargura al leer esas palabras. No porque me regocijara en su caída, sino porque sabía que detrás de los números y los titulares estaban las vidas de cientos de empleados ahora sumidos en la incertidumbre. Horacio Larios, una vez celebrado como emprendedor del año, se convirtió en el foco de críticas implacables.
Los artículos no se anduvieron con rodeos, etiquetándolo como un testimonio vivo de la arrogancia y la ambición ciega. Horacio Larios apostó todo a su legado familiar, comentó un artículo en la revista de negocios del Bajío. Pero olvidó que ese legado se construyó sobre los esfuerzos de otros, específicamente de Braulio Cortés. Leí esas líneas, con una taza de café frío en la mano, y sentí un vacío. No quería que Horacio fuera humillado. No quería ver al mundo darle la espalda, pero no podía negar que él mismo se había buscado este destino. Esteban, mientras tanto, eligió huir. Azucena, que todavía me enviaba textos discretos, me dijo que abandonó México pocos días después de la declaración de bancarrota, llevándose los fondos restantes de la cuenta de la empresa, un acto que conmocionó a Querétaro. Desapareció sin decir una palabra, escribió Azucena. Horacio casi se vuelve loco cuando se enteró. Las acciones de Esteban no solo hundieron a Horacio más profundamente en la ruina financiera, sino que también le asestaron un golpe final a su orgullo. De ser un padre orgulloso, se convirtió en un hombre traicionado por su propio hijo. No me sorprendió. Esteban siempre había tomado el camino fácil, y cuando todo se derrumbó, le faltó el coraje para enfrentarlo. Después del calvario, Azucena vino a verme con un sobre cuidadosamente sellado. Dijo que era algo que Clara había escrito, pero que nunca tuvo el valor de enviar. Sostuve la carta durante mucho tiempo antes de abrirla. Apareció la caligrafía familiar, suave, cuidadosa, con un ligero temblor en cada trazo de tinta. Braulio, sé que ya no quieres saber de mí, pero espero que leas estas palabras, aunque solo sea una vez. No puedo soportarlo más. He dejado la mansión Larios, la casa que una vez simbolizó el éxito de mi familia, y he solicitado el divorcio. Ahora vivo sola en un pequeño apartamento en las afueras de Querétaro. Cada mañana me levanto temprano para hacer café, miro por la ventana e intento acostumbrarme a una vida sin mi padre, sin Esteban y sin ti. Sé que me equivoqué. Me equivoqué por quedarme en silencio cuando más me necesitabas. Me equivoqué por dejar que la lealtad a mi familia me cegara a lo que era correcto. Pero la peor parte es que no sé por dónde empezar a enmendarlo. No tengo el valor de enfrentarte, de mirar a los ojos que una vez confiaron en mí por completo. No pido perdón, ni escribo para justificarme. Solo quiero que sepas que te extraño. No porque el amor siga ahí, sino porque extraño quienes solíamos ser. Cuando todo era aún puro. Cuando creíamos que el amor solo podía conquistarlo todo. Deseándote paz, Braulio. Doblé la carta y me senté en silencio durante un buen rato. Mi corazón dolía, pero no con el mismo dolor de antes. Quizás porque había aprendido a aceptar que algunas heridas no necesitan sanar. Solo necesitan cerrarse. Clara había elegido su camino, y yo también. Nuestro amor, una vez radiante, era ahora un recuerdo lejano, como la luz parpadeante de una farola bajo la lluvia. Hermoso, frágil y desaparecido para siempre. Mientras tanto, Cortés y Asociados se hizo más fuerte que nunca. En solo unos meses, firmamos 5 contratos importantes, desde consultoría financiera para startups hasta reestructuración para empresas establecidas. Los clientes me buscaban no solo por la reputación de Cortés y Asociados, sino porque me conocían. Braulio Cortés, el hombre que siempre cumplía su palabra, que nunca dejaba que las emociones personales interfirieran con el trabajo. Mantuve mi enfoque simple. Sin alardes, sin ostentación. Cada mañana, llegaba a la oficina con una camisa de vestir sencilla, me sentaba en mi escritorio y me concentraba en números, estrategias y nuevos sueños. Mía, mi asistente, a menudo bromeaba conmigo. Braulio, deberías conseguir algo de cobertura mediática. La gente te llama una leyenda. Yo solo sonreía, negaba con la cabeza y decía, las leyendas no necesitan estar en las portadas de las revistas, Mía. Solo necesitan hacer bien su trabajo. Muchos en Querétaro comenzaron a llamarme el hombre que ganó sin luchar. No estaba seguro de merecer el título, pero sabía que había elegido dejar ir el resentimiento. No olvidé el pasado. Las noches en vela por Larios, las miradas frías de Horacio o el desgarrador silencio de Clara. Pero no dejé que me controlaran. El verdadero éxito, me dije a mí mismo, no está en la venganza, sino en no estar más atado al pasado. Cada día, al entrar en la oficina de Cortés y Asociados, sentía esa libertad,
la libertad de ser yo mismo, de construir un futuro que no dependiera de la validación de nadie. Una decisión que tomé en ese momento fue adquirir una parte de los antiguos activos del Grupo Larios. No para regodearme ni para tomar el control, sino para crear empleos para los antiguos empleados de Larios. Personas como Azucena, que habían trabajado incansablemente y no merecían ser abandonadas. Cuando Azucena recibió una oferta de trabajo de Cortés y Asociados, me llamó, con la voz ahogada por la emoción. Braulio, no sé cómo agradecértelo. No solo me salvaste a mí. Salvaste mi fe. Sonreí por teléfono y dije, no hay necesidad de agradecerme, Azucena. Somos un equipo. Y realmente lo sentí así. Cortés y Asociados no era solo mi empresa. Era mi nueva familia, un lugar donde podía crear valor sin sospechas ni traiciones. Al mirar hacia atrás, mi historia no es una de venganza o triunfo rotundo. Es un testimonio del hecho de que la justicia no requiere represalias ni proclamaciones ruidosas. El tiempo y la verdad, como aliados silenciosos, siempre encuentran la manera de revelarlo todo. Sacrifiqué una brillante carrera en Ciudad de México, la reputación que había construido, e incluso mi amor para ayudar al Grupo Larios, para ayudar a Horacio, Esteban y Clara a escapar del borde de la bancarrota. Vertí mi sudor, mis lágrimas y mis sueños en esa empresa, solo para ver cómo su codicia y arrogancia lo destruían todo. Pero no elegí responder con ira. Elegí alejarme en silencio y con firmeza para reconstruir mi vida. A través de ese viaje, aprendí una lección profunda. La mayor fortaleza de una persona no reside en el poder o la riqueza, sino en su capacidad para mantenerse tranquilo y digno frente a la adversidad. Hubo momentos de pie en la fría sala de juntas del Grupo Larios, escuchando a Horacio declarar mi despido, o viendo la mirada distante de Clara en los que pensé que podría quebrarme. Pero no lo hice. Me mantuve firme, no porque fuera más fuerte que otros, sino porque creía que mi valía no dependía de su reconocimiento. Creía que en un mundo donde la gente se apresura a pisotear a los demás para salir adelante, quedarse quieto y aferrarse a la propia integridad es una fortaleza mayor que cualquier otra. No busqué venganza. No lo necesité. Horacio, Esteban e incluso Clara cayeron cada uno bajo el peso de las consecuencias que ellos mismos habían provocado. Horacio perdió el imperio que una vez llamó con orgullo su legado. Esteban, en su cobardía, huyó de México, llevándose el poco dinero que quedaba y dejando a su padre en la soledad. Clara, aunque eligió vivir de forma independiente, cargaba con un arrepentimiento que sabía que nunca expresaría. No necesitaron que yo los castigara. La vida lo hizo de manera justa e implacable. Una vez pensé que el silencio era una señal de debilidad, que tenía que hablar, luchar, para demostrar que tenía razón. Pero a través de mis años en Querétaro, me di cuenta de que el silencio no es debilidad. Es la marca de alguien lo suficientemente fuerte como para no necesitar demostrar nada más. Cuando salí de esa sala de juntas el día que me despidieron, cuando rechacé las súplicas de Horacio y Clara, cuando construí Cortés y Asociados desde cero, no necesité gritar para que el mundo me escuchara. Los contratos que firmé, los apretones de manos que recibí y la gratitud de los clientes hablaron por mí. La lección más profunda que saqué de todo esto es que la justicia no proviene de la ira, sino de la firmeza y la integridad. La vida siempre nos pondrá a prueba con pérdidas y traiciones. Habrá días en que parezca que el mundo te ha dado la espalda, cuando todos tus esfuerzos parezcan olvidados. Pero solo aquellos que mantienen sus corazones puros, que se niegan a dejar que el resentimiento o la amargura tomen el control, pueden atravesar sin ser consumidos por la oscuridad. Perdí mucho. Mi carrera, mi amor y una parte de mí mismo. Pero no dejé que esas pérdidas me definieran. Elegí levantarme. No para tomar represalias, sino para vivir fiel a quien soy. Cuando la fama, la riqueza y el poder se desvanecen, lo único que queda es el carácter. Horacio una vez lo tuvo todo. Un imperio, una familia, una reputación célebre. Pero lo perdió por su arrogancia. Esteban pensó que podría conquistar el mundo, pero huyó cuando se enfrentó al fracaso. Clara, aunque todavía guardaba un pequeño rincón de mi corazón para ella, dejó que la lealtad ciega oscureciera la verdad. Yo elegí un camino diferente. Elegí vivir con integridad, no solo para los demás, sino para mí mismo. Mi historia no termina con la satisfacción engreída de la venganza, sino con la paz de alguien que se ha recuperado a sí mismo. Cada mañana,
Al entrar en la oficina de Cortés y Asociados, veo a mi equipo Azucena, Mía, Tomás y otros trabajando con pasión y confianza. Veo nuevos contratos, proyectos que toman forma y clientes que confían en mí no por la fama, sino porque soy Braulio Cortés. Miro el horizonte de Querétaro, donde la luz del sol se filtra a través de los arces, y sé que he superado la oscuridad.